cómo podemos vivir una forma más plena, más feliz y más conectados. Cuando cuestionamos nuestros pensamientos, cuando cuestionamos creencias limitantes y permitir hacer una conexión con la realidad y con nuestro verdadero ser. Justamente disolver esos velos que muchas veces son una ilusión. Y cuando menos nos damos cuenta estamos deprimidos o estamos desconectados de nosotros mismos porque no tenemos esa valentía de regresar a ocupar nuestro cuerpo y nuestra voz. Porque venimos a esta vida a gozar, venimos a ser felices. La felicidad es el camino a la creatividad, a la sabiduría. Cuando estamos felices es que estamos pudiendo recibir el regalo de vivir. Ageless. Hola, estamos con una invitada muy especial para otro episodio de Ageless. Ale Llamas, mucho gusto de que estés aquí. Yo te agradezco de verdad porque sí te perseguí un tiempito para que vengas porque quiero que me platiques todo de ti y sobre todo de todas estas estudios que has hecho, esta carrera tan exitosa, estos libros y tu postura ante la vida ageless, el estilo de vida ageless en el momento que estamos las personas y cómo podemos vivir una forma más plena, más feliz y más conectados. Entonces, bienvenida. Yo te voy a presentar que eres la fundadora del Instituto MMK, que quiero que me expliques qué quiere decir eso. Bueno, felicísima de estar aquí contigo. Muchas gracias. Luisa, encantada, para mí es un honor. Sí, se funda el instituto hace como 17 años en Miami. Y MMK es una reducción del Mano Maya Kosha, que es una palabra del sánscrito que significa Maya, ilusión, Kosha, capa, mano, mente. Entonces, Mano Maya Kosha es disolver las capas ilusorias de la mente, que desde entonces, desde la antigüedad, las personas que entraban en este camino del autoconocimiento se daban cuenta que había una gran diferencia cuando cuestionamos nuestros pensamientos, cuando cuestionamos creencias limitantes, de ir disolviendo estos velos mentales de creencias limitantes, de miedos, de apegos, y permitir hacer una conexión con la realidad y con nuestro verdadero ser. Wow, es que eso está increíble porque es justamente disolver esos velos que muchas veces son una ilusión. Y son una ilusión. Y eso es lo que es maravilloso, que cuando nos permitimos esa valentía, porque creo que requiere valentía de pararnos frente a algo que nos está doliendo, a lo mejor terminamos una relación, a lo mejor se termina una etapa, a lo mejor muere un ser querido. Y claro que a veces hay un dolor auténtico, pero para muchos de nosotros nos estacionamos con un sufrimiento adicional que tiene que ver con esas capas ilusorias mentales, que se vuelven esos topes que no permiten que haya un florecimiento de nuestro ser, de nuestra alma, de la magia por vivir, pero no nos damos cuenta, ¿no? Se vuelven un autoengaño para nosotros. Es que eso es lo más importante, que no nos demos cuenta y que nos vayamos acostumbrando a ese nuevo estado de ánimo, a lo mejor apagadón, sin ganas, decaído, ¿no? Totalmente. Y es que no nos damos cuenta. Para el ser humano es muy fácil irse adaptando a una vida un poquito deprimida, un poquito apagada, un poquito fuera de su verdad o de su talento, de su magia o de lo que le vienen a dar al mundo. Y cuando menos nos damos cuenta estamos deprimidos o estamos tristes o estamos desconectados de nosotros mismos porque no tenemos esa valentía de regresar a ocupar nuestro cuerpo y nuestra voz. Porque venimos a esta vida a gozar, o sea, venimos a ser felices, ¿cierto? Totalmente, sí, creo que eso es lo que decía Aristóteles, ¿no? Tenemos ese compromiso con la felicidad, Claro. porque la felicidad es el camino, primero a la inspiración, ¿no? También a la creatividad, a la sabiduría. Cuando estamos felices es que estamos pudiendo recibir el regalo de vivir. Recibir el regalo de vivir. Esa frase me encanta y ahorita que estamos platicando, me gusta mucho todo lo que expresas y yo conozco muchas personas cercanas y no tan cercanas a las cuales has ayudado y las has inspirado a tener esa magia, a volverla a encontrar, a contactar con su poder y a salir adelante de alguna circunstancia. Entonces, platícanos cómo empezó tu camino. Bueno, yo, como muchos y muchas de ustedes, nací en la Ciudad de México y cualquier cultura
cualquier sociedad de donde nos estés escuchando tiene sus paradigmas, sus creencias. Y estos paradigmas se van a filtrar en nosotros de los 0 a los 10 años y van a crear un estado mental, pero también un estado emocional en nosotros. Y una vez que nosotros acordamos estos paradigmas, se vuelven transparentes en nosotros. Empezamos a operar a través de ellos. Creencias de género, creencias de lo que es posible, creencias de cómo vivir, qué se espera de nosotros, expectativas, cómo podemos vivir cada edad y qué es lo que se puede o no en cada edad. Y muchos de estos paradigmas nos llevan a la depresión cuando sentimos que no estamos a la altura de lo que se espera socialmente o familiarmente de nosotros. Yo me salí de esta sociedad a los 28 años cuando me fui a vivir a Estados Unidos por un trabajo, en un momento dado que yo no estaba pudiendo hacerle eco a las expectativas sociales y familiares que se tenían para mí, porque me divorcié, se murió mi papá y no pude encajar. Y muchas veces cuando ya no tienes nada que perder, pues emprendes una nueva leyenda personal, y fue lo que hice a esa edad. Me fui a vivir a Estados Unidos, comencé de nuevo, un poco desnuda de la identidad que había cultivado hasta ese momento. Entonces me sentía un poco en el limbo, pero también con esta emoción de ahora poder escribir una historia que no tuviera que ver con que me tenía que casar o tener hijos o que profesionalmente solamente podía dedicarme a una cosa o a otra. Y me acuerdo que en esa época leí un gran libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria, y el autor decía que una mente millonaria, que es una mente abundante, no escoge o esto, sino que dice, ¿cómo puedo tener las dos? Y eso me pareció muy interesante para todos esos años que tenía mis hijos chiquitos, que vivía en Estados Unidos, que quería tener una carrera profesional, y esa carrera profesional incluía escribir libros, que tuve el honor de que me publicara Penguin Random House 9 libros, entonces implicó hacer los tours, las ferias, y también tener a mis hijos, y también tener una casa, y también vivir en Estados Unidos, y también hacer un recorrido personal, vivir una vida o trazar una vida que yo no conocía a ninguna mujer que la había tenido. Entonces, para mí eso fue muy emocionante, saberme que yo podía labrar un camino personal único para mí. Un camino nuevo. Nuevo. ¿No? Un camino sin los estigmas que a lo mejor habíamos comprado o teníamos en esta sociedad. Empezaste de una página nueva y ve nada más. Sí, pero como me tuve que salir de muchas lealtades familiares, culturales, sociales, y estar dispuesta a ver a dónde me llevaba a mí la vida y dónde estaban esos grandes deseos de mi corazón. Y bueno, hasta la fecha creo que vivo un poco así, sin planear y más viendo qué más me ofrece la vida y dónde puedo seguir poniendo semillitas. Es que está increíble que digas, me atreví a confiar en mí, porque fue lo que hiciste, y empezar de cero con valentía, porque sí es valentía y con mucho trabajo personal. Sí, ¿no? Así es. Oye, Ale, y dime una cosa, ¿y tu relación de pareja? Porque también eso, tú pudiste encontrar otra y cultivarla, entonces sí tuviste la mente millonaria. Sí, exacto. ¿Tienes? Tengo, fíjate que es algo que siempre tengo muy, muy en mente, ¿no? Creo que la mente carente es una mente a la que siempre le falta algo. Y yo trabajé mucho en que vivir en una mente abundante, en la que me saliera completamente de la conversación de carencia y ver cómo la vida siempre nos está dando, siempre nos quiere abrir caminos, a lo mejor no los que creemos necesitar, pero nuevas rutas. Y eso es, a veces el ego hace caprichos ahí, ¿no? Yo quería esta pareja, o quería que esta persona no se muriera, o me quería quedar en esa sociedad, o quería que tal persona viviera esto o respondiera de tal manera, pero la vida va a hacer lo que va a hacer con nosotros, y ser ese elemento flexible ante la vida te da muchísima riqueza. Muchísima riqueza, y se te abre otro panorama que puede ser 100,000 veces mejor del que a lo mejor teníamos trazados en la mente. Totalmente, y muchísimo más grande, porque como para el universo no hay creencias, para el universo no eres hombre, mujer, no tienes una edad, no tienes limitaciones de ningún tipo. Para el universo eres un estado de conciencia sin edad, siempre eterno.
Entonces no se va, para el universo no es como, ay, bueno, Alita ya tiene 54 años, ya se le acabó, ¿no? Mientras que tú tengas vida y tengas conciencia y tengas sabiduría, la vas a tener desde el día que naciste hasta el día que te mueras, todos exactamente la misma, y todos nacimos con una intención, porque eso es lo que mueve al universo, las intenciones, y las intenciones tienen un campo energético. Entonces yo creo que yo me veo a mí misma más así como un campo de presencia, de energía, y mientras que tenga un cuerpo físico que mueve esa energía, es porque tengo todavía expresión que dar, ¿no?, a este mundo, y mucho de creatividad y de amor. Yo creo que tienes mucho que dar y sobre todo lo estás haciendo y tienes 13 libros. A ver, Alejandra, 13 libros, no cualquiera. Sí, 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 sí. Y siento que los libros me han dado como una conexión con mucha de mi intimidad personal. Porque cuando estás escribiendo un libro, es una relación solo contigo y escribes de lo que a ti te interesa, de lo que a ti te da curiosidad, de lo que tú quieres aprender más. Y como yo escribo libros de autoconocimiento y me encanta ser congruente con lo que escribo, los libros han sido mis mayores maestros. Wow. para estar a la altura de ellos. Y creo que cada libro ha sido un momento de silencio, porque te obliga a estar a lo mejor a veces 10 horas contigo y con las palabras y con la claridad de lo que eso te da por dentro. Así que siento que esos libros todos viven en mí, están vivos en mí y me han como construido hasta celularmente, ¿no?, como ser humano. Y ya los tienes más engravados. Oye, pero a ver, tener la disciplina con una vida tan movida, porque vives entre Madrid, México, Aspen, ¿en qué momento o cómo le haces para decir, me voy a centrar en escribir mi siguiente libro y es conexión conmigo y a lo mejor poner un poquito de lado todo lo demás? Siento que los libros, cuando los estoy escribiendo, me acompañan. Si, por ejemplo, tengo la oportunidad de hacer un viaje con mi familia y saben que estoy escribiendo, me levanto muy temprano y me voy a algún cafecito y escribo, por ejemplo, hasta mediodía. Y ya después me conecto con ellos. O en la noche me voy temprano al hotel a escribir. Y ya mi familia saben, porque mis hijos desde chiquitos me han visto escribir y dar clases. Y como que saben que eso es algo que me acompaña en la vida. Está padre. Sí, y Janita, tan ella me ha escuchado que, bueno, hice un podcast con ella hace poco que se llama Mata tu Gurú, donde la invité a que matara a todos los gurús, entonces a mí, incluyéndome a mí, y como que debatiera todo lo que enseño y todo lo que está en los libros. Y ha sido muy lindo porque Hanna tenía muchas preguntas, ahora que ya tiene 21 años, es como, pero es que toda la vida te he oído decir esto, pero o quiero debatirlo, o no lo creo, o cómo lo hago práctico. Entonces decidimos hacer un podcast de esto, y que creo que es lo válido, porque creo que para muchos de nosotros es importante debatir, y que cuando nos hagamos de una idea o de una manera de estar en el mundo, lo hagamos por convicción, no porque alguien nos dijo, aunque sea tu mamá, ¿no? Le digo a Hanna, a mis hijos, les digo, ustedes van a encontrar su propio camino interno, lo que a ustedes los despierte como seres humanos, y a lo mejor algo de lo que yo he aprendido les funciona y a lo mejor no. Pero lo que sí importa es que todos los seres humanos aprendamos a cuestionar y no tomamos por hecho solamente porque respetamos a una persona, sino porque realmente de lo que nos adueñamos tenemos el respeto y tenemos también la responsabilidad de por qué estamos parados ante las filosofías o ante lo que estamos respaldando con nuestra palabra. Que puedas preguntar, a ver, mamá, ¿tú por qué me enseñaste esto? ¿No? Claro. Y ya yo decido si eso hace eco conmigo o no. Y eso es lo que yo le digo a mis hijos. Yo voy a respetar que ustedes adopten de lo que yo enseño lo que les funciona, y lo que no, por favor descártenlo o vengan a debatirlo para ver si para ustedes tiene valor. Eso es mucha madurez, porque decirle a tus hijos, a ver, ustedes me pueden debatir, yo creo que se requiere como desprenderte del ego, desprenderte del papel de yo soy la mamá y porque yo digo, porque podríamos pensar así, y no, los chavos pueden ellos mismos ir descubriendo lo que vayan viviendo y los que les va acomodando. Sí, pero yo creo que ahora también, Luisa, con tantas informaciones en las redes sociales, sí es importante educar a nuestros hijos a que sean estas personas
que se... Autónomas. Ajá, autónomas en su manera de recibir información. Ok. Porque si no estamos saturados de muchísima información que a lo mejor no tiene la investigación y el trasfondo y estamos moviéndonos de una dieta a otra, de una recomendación a otra, es que lo oí en las redes, ¿no? Y hay gente profesional que realmente le ha dedicado Claro. tiempo a los estudios, a respaldar su trabajo, y eso es lo que yo quisiera con mis hijos, que también con ellos, si ellos están frente a una postura, pues que tenga pies y cabeza y que tenga buenas raíces, ¿no? Lo que ellos están, frente a lo que ellos están poniendo su palabra, porque la palabra es lo 100%. más importante que tenemos. Y que si tienen una duda vengan contigo y te la pregunten, Ujú, ujú, ¿no? claro. Oye, Ale, hace rato dijiste que para el universo no hay edad. Ujú. A ver, desglóbame eso porque yo te quería preguntar, ¿qué es para ti vivir un estilo de vida ageless, o ser una mujer ageless que no tenga estas limitaciones que a lo mejor también compramos automáticamente? Mira, creo que yo tuve un gran ejemplo con mi abuela, que ella murió a los 101 años. Ay, qué maravilla. Era americana. Ella estudió en Stanford. Era la primer mujer en la carrera. Wow. Estudió filosofía y Imagínate. letras. Y todas sus tías eran mujeres muy vanguardistas, con un pensamiento muy evolucionado para su época. Y yo crecí muy pegada a mi abuela y creo que ella fue un gran ejemplo para mí Claro. de vivir ageless, porque ella a los 98 años comenzó a tomar mis cursos. Ay, no, bueno, qué Sí, maravilla. y ella estaba muy interesada en mis libros. Todavía me tocó que 2 de mis libros le tocaran. Uno de ellos era El arte de conocerte. Y a los 100 años mi abuela se fue a vivir a Costa Rica y yo iba mucho, mucho a verla. A verla. Y siempre que llegaba ya tenía subrayado el libro. Y No, estaba muy, bueno. muy interesada en cómo aplicar esas técnicas, cómo podía todavía eliminar creencias. Y eso se me hace ageless, porque Claro. creo que no tiene que ver con el físico. Se me hace que es un tema de actitud y de posibilidad de cambio y transformación. Y a mí me parecía increíble que ella a su edad no se quedó con esta idea de, bueno, yo ya soy así, o a lo mejor lo que está haciendo Ale, que es mi nieta, ya no lo entiendo, sino cómo puedo seguir en este momento cuestionando creencias, debatiendo mis ideas. Yo creo que con que nos muramos o cuando dejemos este cuerpo con una mente clara, limpia, Sí. alineada al amor, alineada al sentido de posibilidad, pues el cuerpo simplemente va a reflejar esa brillantez con la que estamos viviendo. Claro. Y ese brillo te lo da el querer estar enamorada de ti, enamorada de la vida, enamorada de amanecer, ¿no? Del amanecer, ¿no? Todos los días. Y el saber que mientras que sigas como con esta espontaneidad por vivir, por esta curiosidad por la vida, por esta curiosidad de ¿qué más hay en la vida? Entonces, es completamente ageless, ¿no? Entonces mi abuelita se murió a los 101, pero Feliz. cargada de vida. Cargada de vida. Y aparte, a los 100 años decidir, me voy a ir a vivir a Costa Rica. Sí. Mis respetos, porque por lo general dices, no, a mí ya no me muevan de aquí. ¿Cómo ese espíritu la llevó a vivir en otro lugar? Sí, y porque había una comunidad de americanos allá Imagínate. y su hija, la más grande, había vivido allá y la fue a visitar y le encantó el plan. Ve. Y me acuerdo que en esa época estaban por las elecciones por Obama y ella le encantaba todo lo de la política, era muy culta. Y me acuerdo que me dijo, si gana Obama, mijita, porque hablaba todavía con acento, me decía, me voy a pintar flores en cada Ay, uña de no, mis dedos. bueno. Y sí, como ganó, cuando llegué a verla, en cada uña tenía una flor diferente. Qué joya de Estaba espíritu. encantada con sus uñas. Y eso para mí fue un gran, gran ejemplo Claro. de que nunca se frenó en que tenía que ver con cómo se veía o tal, sino cómo se adornaba de la vida, con qué gusto se arreglaba, ¿no? Se presentaba la vida y con qué curiosidad y con qué amor miraba a todos los seres humanos. De verdad era una mujer que no tenía Guau. un solo resentimiento, un solo enojo. Si tú le presentabas una amiga, podía sentarse a platicar 1 hora con ella. Qué Tenía padre. mucha curiosidad de conocer
a las personas, ¿no? Con un corazón muy abierto. Con un corazón abierto y la curiosidad por la vida. O sea, que se dejaba sorprender. Sí. Entonces, yo creo que sin duda ella es alguien que me acompaña todavía en la vida y que fue alguien que me ha mostrado cómo quiero vivir, ¿no? Claro. Cómo quiero vivir y cómo quiero morir. Y me acuerdo Claro. que una vez a los 98 años le dije, Tata, estaba visitándome, y le digo, ahora que estás en la edad que tienes, ¿te da miedo morir? Y me acuerdo que se quedó pensando y me dijo, mira, mijita, el cobarde muere 1000 veces, pero el valiente muere solo una vez. Ay, qué bonito. ¿Y ella no tiene libros? Porque No. o sea, está increíble esa forma de pensar. Sí, entonces me dijo, y yo todavía no estoy ahí, entonces Wow. estoy en la vida, ¿no? Y todavía vivió varios Varios años más, 3 más. No, sí. bueno, qué joya. Sí. Y ella es la mamá de tu mamá. De la mamá de mi mamá, sí. Y se murió en Costa Rica. Allá se Feliz. murió. Feliz, feliz, la verdad Exacto. que sí. Es que también hay que morir feliz. Sí. ¿No? Con la mente, como dices tú, llena de vida, conectada y con gratitud. Sí, y al final darte cuenta que la muerte es nada más soltar Es este soltar cuerpo, este ¿no? cuerpo. Y que dice, como dices, va mucho más allá del físico. Ajá. O sea, el físico es otra cosa, puede ser la cereza del pastel si tú te decides cuidarte, pero es el espíritu y es tu mente. Y es tu mente, y mientras que la mente esté como muy, muy fresca, muy limpia, muy sentada, ¿no? En una paz, en un amor, pues el cuerpo reposa en esa mente, ¿no? Claro, es que habla súper bonito porque todas estas expresiones del cuerpo reposan en esa mente, son como muy amorosas y es la verdad. Yo creo que sí vives tu vida con mucho amor, porque todo esto que sabes y que hayas decidido compartirlo y ponerlo ahí para quien lo quiera recibir, se me hace algo muy padre. Yo creo que finalmente todos estamos en esta experiencia para dar, ¿no? Creo que la generosidad tiene mucho que ver con la espiritualidad. Y creo que todos tenemos la misma sabiduría desde que se inició la humanidad hasta el día que la humanidad termine. Y todos tenemos acceso a ella y siempre es la misma, ¿no? Eso que dicen, la verdad nos hará libres. Esa verdad es un estado de conciencia, no es una postura. Y en ese estado de conciencia, de amor, de paz o de generosidad o de aceptación, te liberas de cualquier enredo mental, que puedas tener. Y eso nos los han enseñado a lo largo de la humanidad en todas las enseñanzas ancestrales, ¿no? De cualquier vertiente, desde los hebreos o los árabes o el cristianismo o el budismo, todos enseñan lo mismo acerca de la verdad y de la liberación a través de la verdad. Entonces, no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con una filosofía específica, no tiene que ver con un sistema de creencias, tiene que ver con una autorrealización personal frente a las vivencias de cada persona y las ganas de trascender las vivencias con este estado elevado de la mirada, digamos, ¿no? De poder perdonar, de saber soltar, de saber trascender. De no ir cargando cosas que ni siquiera nos hacen bien, al contrario. Exacto. ¿Cómo vibrar más alto? Entonces, la escuela, en el proceso MMK, lo que hacemos es que tenemos puras técnicas y metodologías como para desenredar esos nudos mentales y aterrizar en un estado de conciencia de liberación. Es bastante sencillo en sí. O sea, yo creo que lo que más requiere es que la persona quiera deshacer, porque yo creo que esta idea de quieres tener la razón o ser feliz, es muy cierto. Eso es muy cierto. Es muy cierto, porque muchas veces las personas dicen, es que entiendo que a lo mejor con lo que tú enseñas o haciendo una sesión con esto del proceso MMK, que tienen ya casi 20 años trabajando y yo sé lo poderoso que es, pero si por alguna razón tú quieres tener la razón de que es muy doloroso, muy triste y muy injusto, y además no lo estoy negando, pero desde un punto de vista moral y social, probablemente sí. Pero cuando estés listo para vivirte en un lugar por encima de eso, que exista la herramienta y la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Está increíble. Y si queremos conocer más de este instituto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, se pueden conectar con nosotros. Hay una página en Instagram y en Facebook del Instituto del Proceso MMK. Ahí hay un link de WhatsApp que nos pueden escribir. Ahí está toda la oficina, la gente que trabaja con nosotros en la escuela. Y bueno, es una certificación que dura 1 año. La escuela está avalada por el ICF, por el International Code Federation y por la Universidad del Medio Ambiente aquí en toda Latinoamérica. Qué padre. Ale, ¿qué sigue para ti?
Bueno, ahorita acabo de terminar mi libro número, mi libro número 13, que es una novela. A ver, una novela. Si siempre has escrito de estas cosas tan increíbles que queremos aprender y captar y que nos ayuden, ¿cómo es que decidiste una novela? Ajá. Me gustaba mucho la idea de escribir la historia de una mujer que, que quisiera como adaptar un poco lo que yo enseño, todo el trabajo de conciencia, y que cómo realmente eso se aplica a la vida de alguien que tiene hijos, que tiene un marido, que tiene un negocio, Claro. que tiene una carrera, que tiene una infancia compleja. Y que a veces, bueno, a lo largo de la historia de esta mujer que se llama Florenka, de repente se le juntan una bola de vivencias que ella las considera demasiado fuertes y todo lo que venía aprendiendo lo tira por la ventana, como que la rebasa la vida. Y Ok. cree que esto que ha venido aprendiendo sonaba muy bonito, pero no era aplicable. Era místico, mágico y misterioso y como que se acaba hasta peleando también con eso. Pero pasa el tiempo y se da cuenta que ya sabe más de lo que le gustaría. O sea, ahora ya los conocimientos la incomodan, ¿no? Es como cuando prendes la luz en un cuarto y ya viste algo y la apagas, pero ya no puedes Pero dejar ya de no, ver lo que había. exacto. Entonces, como es todo el reto de ella pues de este camino del autoconocimiento, pero cómo lidiar también con la vida y cómo volver, y cómo es válido también de repente pelearte con Claro. esto. Entonces, se me hizo que era muy, que es una historia con la que mucha gente se puede identificar con ella. Y era una manera también de humanizar estos conocimientos, de que no se queden como algo que no es tangible o que es solo para algunos. Es traer toda esta sabiduría ancestral a la vida y ver que por algo sigue viva esta sabiduría y por algo se ha transmitido de generación en Y generación. que la podemos aplicar según lo que estamos viviendo. Totalmente. Que también se vale que de repente digas, a ver, me da un breakdown Sí. ¿no? Y vuelves a recapitular. Totalmente. Y que no hay en realidad una meta, no es como No hay carrera. No hay carrera, no es, yo ya me quiero volver un iluminado, porque eso sería desde el ego, Claro. sino seguir tomando la vida y lo que nos vaya trayendo. Y si de repente nos sentimos muy golpeados, pues ahí estamos en ese Exacto. momento y abrazar eso, porque eso es lo auténtico. Y contactarlo. Porque si no, ¿cómo lo liberas? Así es. Entonces, como que eso es lo que quise lograr con este libro. No, bueno, pues te felicito, pero a mí me tiene impactada todo lo que abarcas. O sea, yo creo que ese libro de la mente millonaria lo tienes porque es como un ecosistema de cosas increíbles y mensajes importantes que podemos aplicar en nuestra vida. Sí, y creo que también muchas veces, aunque te digo, sí hay situaciones obviamente de dolor, no Claro. es negar eso, por supuesto que sí, tienen su lugar y su labor de ser, pero creo que como así le damos espacio al dolor a nuestra vida, también con esa misma apuesta deberíamos de darle a la magia de nuestra vida y a la luz, A la ¿no? magia. La palabra magia me encanta y van varias veces que te la escucho. ¿Qué es la magia para ti? Pues la magia yo creo que es crear como desde donde creías que no había posibilidades o hacer lo que pensabas que era imposible o esta transmutación de alquimia, ¿no? De volver lo ordinario en extraordinario y eso lo traemos todos dentro de nosotros. Eso está increíble para que nos lo creamos. Sí, claro. ¿Qué le recomiendas a alguien que ahorita en esta etapa de su vida se sienta desganada, desganado, como que quiere estar encerrado, como que no le encuentra la magia a la vida? Mira, yo creo que primero aceptar que estás ahí, abrazar eso, porque lo que no aceptas como que lo vienes pateando y a lo que pateas nada más le das más fuerza. Aceptar eso y ya no pelearte con que estás ahí, Ok. ¿no? Decidir, bueno, aquí estoy, ahora, ¿por cuánto tiempo más voy a estar aquí? Ponerte un tiempo. Bueno, de aquí al viernes, ¿no? Voy a estar aquí y vas a ver que cuando lo aceptas, como no lo estás peleando, te va a empezar a aburrir estar ahí, porque Claro. mucho de lo que le da fuerza es este pleito de debería de pararme, pero no me levanto, pero no hago. Entonces, de aquí al viernes no puedo hacer nada más que estar aquí, y como abrazándome y dándome el confort que necesite. Y hacer un pequeño plan de acción de qué así harías ya ese viernes. Y empezar por poquito.
mandar un email, a lo mejor mandar un WhatsApp, o a lo mejor organizarte una comida con alguien que te inspira. Claro. Y empezar por pasos chiquitos, porque si de repente quieres pasar de eso a hacer el proyecto de tu vida, a lo mejor otra vez se cae en exigencia. Claro. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes, empieza por abrir la puerta a algo chiquito, algo que te acerca, algo que te dé ilusión. Y a lo mejor arreglarte en la mañana, irte a comer, hacer algo que despierta la creatividad en ti. Pero cuando abres una puerta en otra dirección es como un barco, con que lo muevas un grado, cuando mueves ese grado, terminas completamente en otra dirección. Entonces, a veces les digo, no vemos que en la sutileza de mover un grado nuestra vida de dirección, terminamos en otros puertos y en puertos que se acercan más a lo que queremos vivir. Y yo creo que yo así he hecho. Cuando me estoy deprimida o algo, digo, bueno, voy a empezar con escribir la primera hoja del libro el viernes. Ok. Y empiezo y digo, nada más una hoja. No voy a escribir todo un libro, pero con una hoja que escriba ya me abrí a otra dirección. Claro, ya me moví del lugar. Uh-huh. ¿Y cómo le hacemos para no autoexigirnos a lo mejor demasiado? Uh-huh. Bueno, hay una tabla de conciencia que trabajo mucho, que es del doctor David Hawkins. Si nos están escuchando, puedes googlearla, y trabajo mucho con ella en la escuela. Y él dice que cuando nosotros estamos viviendo a partir del miedo, no estamos actuando, estamos reaccionando, porque estás saliendo desde el miedo. Y ahí estás saliendo desde el enojo, la frustración, el anhelo, el sufrimiento, la victimización o la exigencia. Claro. Si muchos de los seres humanos reaccionamos desde la exigencia, vamos al gimnasio desde la exigencia porque necesito bajar de peso, o hacemos un trabajo desde la exigencia porque necesito ganar dinero. Y mucho de lo que yo les pido a mis estudiantes es que paren. El que sigue arriba de la exigencia en la tabla de conciencia es la valentía. Okay. Pero ahí tú actúas desde tu ámbito y desde la autorresponsabilidad. Prefiero yo que no hagan nada, no, dejen de ir al gimnasio, dejen de trabajar, dejen todo, si lo estás haciendo desde la reacción, y pares y respires un momento para que realmente, si vas al gimnasio, si vas a trabajar en un proyecto, si te vas a ir de vacaciones, lo que vayas a hacer lo hagas desde la valentía o desde la neutralidad. Porque como tú y yo estábamos hablando antes de entrar al podcast, de que todo en la vida es un boomerang. Sí. Entonces, si tú vas al gimnasio pensando que hay algo malo contigo desde la exigencia, eso qué importante. Se te va a regresar la ida al gimnasio reafirmando una conversación no funcional en ti. Pero si tú te frenas y empiezas a ir al gimnasio desde la neutralidad o desde el amor hacia tu cuerpo, cuando tú regreses del gimnasio, lo que está reafirmando la conversación en ti es, me quiero, por eso me di esto, desde una actuación o de una acción limpia y no desde una reacción de la exigencia. Entonces, parar y ver desde dónde está saliendo, desde una reacción o una acción. Es que eso está increíble y nos vuelve a llevar al amor. Uh-huh. Todo empieza con el amor a nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos para reafirmar ese amor, para seguirlo encontrando? Como por ejemplo tu abuelita, uh-huh, que seguramente era una enamorada de ella también, o sea, de la vida, pero de ella. Uh-huh. Creo que haciendo conciencia de que lo que tú das, te lo das. Y lo que tú no das, pues te lo quitas. Entonces, como que la vida, déjala de vivir pensando que le estás dando a otros, pensando que le estás quitando a otros. La transacción termina exactamente en el momento en que termina ese microsegundo. Y si tú en ese momento diste conocimientos, amor, abrazos, un pay de manzana, te lo diste a ti. Porque en realidad esta es una transacción personal. Y si tú crees que allá afuera hay competidores, hay envidias a alguien, no hay competencia, o tienes tu mente en la vida de otras personas, esas otras personas en realidad viven en ti, porque todo es un juego mental tuyo, todos son laberintos tuyos. Entonces, por un tiempo desaparece a los demás de tu mente y date cuenta que los demás aparecen como antagónicos en tu cabeza si ese poder les das. Y vuélvete un ser absolutamente generoso. O sea, si ya no crees que hay competidores, si no crees que hay otros, si no tienes una amenaza de que otros piensan algo de ti, ¿cómo darías a manos llenas y cómo se vería tu vida? Claro. Y cuando la vives así, te das cuenta que todos son tus amigos y que todo lo que estás dando
pues te regresa a ti en una abundancia infinita, ¿no? Porque te lo estás dando a ti. Exacto, todo el tiempo. Qué bonito, se me hace muy importante todo esto que nos estás compartiendo y gran espacio para reflexionar. Pero yo definitivamente quiero leer tus libros. ¿Dónde los puedo conseguir? Bueno, los libros los puedes conseguir en todos los formatos, Ok. como electrónico, audiolibro o Libro impreso. libro impreso. En las principales librerías los Ok. tienen. Mi primer libro es Una vida sin límites, ahí van muchos, hay uno de la pareja, hay uno para los hijos, está Esencia de líder, está el libro de oro lo consiguen también en Europa, Ok. pero también allá si los quieren leer como audiolibros están. Y también en la plataforma Vic tengo Ok. 2 libros, El poder del autoconocimiento y La vida suave. Y bueno, y tengo también podcasts en las principales La vida suave, plataformas. qué padres Sí. títulos, porque sí queremos una vida suave, Ay, ¿no? sí. Ale, estás triunfando en España y a mí me da mucho orgullo. Platícanos de lo que estás haciendo en Madrid. Muy bien, bueno, en Madrid sí, vivo parte del tiempo allá. Estoy trabajando con Casa de México en España, doy círculos de mujeres allá. Qué padre. Voy a dar uno ahorita a finales de año. Publiqué el libro de oro allá y he estado haciendo muchas charlas y pláticas. He llevado también el Instituto del Proceso MMK a Madrid. Ok. Entonces ya tengo varias, como 3 generaciones Qué de bien. coaches en España. Y creo que es muy, muy interesante que ahora podamos volver a ese mercado con estas herramientas que son muy punta de lanza y que ahora siento mucha curiosidad porque creo que al principio fue un poco difícil entrar al mercado español, pero ha habido una evolución muy, muy interesante hacia este trabajo y ahora se han abierto las puertas de una manera muy generosa. No, bueno, las abres tú. La verdad es que las abres tú y qué padre ver la generosidad y la apertura de la gente, pero creo que es todo lo que tú traes adentro, que si a lo mejor al principio, pues mira, espérame, de repente acaba fluyendo porque es lo que tú estás compartiendo y transmitiendo. Sí, yo creo que el trabajo mío, por lo que llevo tantos años haciéndolo, es que hay mucha congruencia en mí Sí. de lo que vivo, ¿no? Lo que vivo es como lo vivo, como lo Claro. enseño, Como eres. como soy. Entonces creo que eso le da una solidez al trabajo que no caduca. Qué bien. No caduca, sigue vigente, no envejece. Y eso es el tema de este podcast, que es que somos ageless. ¿Y quién mejor que tú nos lo puedes reflejar? Porque sí nos confirmas que la energía no envejece, el conocimiento no envejece, el espíritu no envejece, nada más hay que tenerlo lleno. Ujú. Sí, y yo tengo esta idea de que todos cuando nacimos, como que nos pusieron en nuestro corazón unos regalitos. Y esos son los deseos de nuestro corazón. Y a lo largo de la vida nos corresponde ir abriendo esas cajitas. Y esas cajitas vienen con lo que le damos a la vida y con lo que nos damos a nosotras mismas. Pero a veces no abrimos esas cajitas cuando nos volvemos apáticos o cuando nos metemos en una vida donde queremos complacer a otros o cuando nos llenamos de miedos. Entonces yo siempre pienso en eso, ¿no? Como que pienso que a lo largo de la vida voy a ir abriendo estas cajitas, que algunos han sido mis libros, otros han sido mis hijos, otros Claro. han sido mis amigas, otros han sido vivir en Estados Unidos, otros han sido la oportunidad en Madrid, pero son las cajitas con las que yo nací. Y si no O sea, ya naciste con esto, Sí. ya nacemos con ellas. Yo creo que yo tengo esa idea de que ya nací y que me tengo que alinear a la vida Claro. en donde donde yo permita que estos regalos puedan abrirse. Puedan abrirse. Pero si yo no me alineo a la vida donde estas cajitas se pueden abrir, pues se quedan cerradas. Entonces siempre estoy como pensando a ver a dónde me va a llevar la vida y qué cajita se va a abrir, ¿no? ¿Qué regalo más hay para mí? Ay, eso está increíble, porque entonces no nada más estás contactando con la cajita, sino que le estás dando la oportunidad de florecer. Ajá, y de que la vida te vaya moviendo, ¿no? Porque la vida sabe qué cajita te toca abrir. Claro. Más que tu mente. Más que tu mente. Quitarnos del camino de la propia vida. Sí, exacto. Y decir, bueno, me abro, ¿no? Y si esta oportunidad no salió, pero seguramente la vida me está alineando porque por ahí me va a abrir y de repente aparece otra cajita que se abre llena de bendiciones y regalos, más ¿no? grande.
¿no? Ay, bueno, pues qué bonito. Vamos a contactar con nuestras cajitas y saber Sí, que ahí están. que ahí están hay que listas dejarlas abrir. y que nos quieren llenar de regalos. Eso, qué bonito. Personas que vamos a conocer, oportunidades, conexiones con nuestra voz. Qué padre. Sí. ¿Y no tienes un libro de las cajitas? No. Para encontrarlas. Pero si cualquiera de mis libros te va a poner en Te va conexión a con, poner. con Y tus cajitas. esa es cajita, exacto. Y esa cajita es personal, la de cada quien, ¿no? Pero todos las tenemos. Qué bonito. Pues nos dejas con muchos regalos, Ale, y muchísimas gracias por tus enseñanzas, por compartirlas y por tu tiempo. A ti, Luisa, gracias. Nos vemos por todo. pronto y quedas invitada para regresar y compartir todo lo que tú quieras. Qué divina, mil gracias a ti, a todos los que nos escucharon hoy. Muchas gracias y gracias por escucharnos en otro episodio de Ageless con Ale Llamas.